el crear opinión, el hacer que la gente, los productores, los campesinos, las rondas campesinas que también tienen propuestas, su voz sea escuchada y tenga un lugar en nuestro diario, ¿no? Aquellos que no son no son vistos en los demás medios de comunicación. Y aquí me llama la atención que debería estar aquí, por ejemplo, los medios de comunicación en un tema tan importante que se ha debatido durante 3 días, la innovación agraria. Entonces, así como pero bueno, vamos a empezar. Primero, quería mostrarles un comunicado del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. Se los he traído porque quisiera, usted va adelantando y va más o menos va leyendo, y quiero que vean ese lenguaje muy técnico, y ese mismo comunicado es el que llega a los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, para el ciudadano común y corriente no le significa nada que la latitud, la longitud, la posición normal, los vientos. ¿Puede seguir subiendo? ¿Puede seguir subiendo el comunicado? Bajando, perdón. ¿Sí? El ZCI, zona de convergencia intertropical. El TSM, que es la temperatura superficial del mar cuando se pone. Y todos los ANMM, ¿no? Subas, baje más. Y al final, las perspectivas para los meses de noviembre a enero. Y una pequeña, ya no hay más, ¿no? Y una pequeña conclusión donde dice que va a llover. No está Héctor, pero creo que está Ninel aquí. ¿Se imagina usted que llegue ese comunicado a las 11 de la noche, 12 de la noche, en un diario, y no encuentra un periodista que pueda descifrar esas palabras, ¿no? Y si llama, generalmente los investigadores, los del buró científico que marca esto, no están nunca para los diarios. ¿Y cómo vamos a comunicarle al día siguiente la información? De todo eso, el diario El Tiempo solamente publicó 2 párrafos, que no los he traído aquí, pero que me hubiera gustado. Por cuestiones tecnológicas también no pude hacerlo rápido. 2 párrafos donde le decía a la gente, va a haber un fenómeno que va a ser entre moderado y leve, porque los científicos tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comunicar nosotros, no? Muy bien, ahora sí, comencemos un ratito la presentación. Discúlpenme, lo voy a hacer rapidito, es corto. El tema era periodista y científico. Es eso, ¿no? Les he traído un tema del EFEN que quisiera, que usan que usan un lenguaje enrevesado para el ciudadano común y corriente, ¿no? Del de a pie que no entiende nada. La información esa no la saqué, pero ya una vez decodificada, después de 2 horas de estar mirando el documento y de querer tirarlo al tacho de la basura de verdad, porque no entendía nada el periodista, se pone solamente 2 párrafos, ¿no? Por ejemplo, es parte del, quiero que lo vayan viendo cuando pasen estas imágenes porque es parte de lo que nosotros hacemos en el tema, ¿no? Este es un libro que salió, que se llama El Milagro del Agua, en donde hay una explicación excelente sobre cómo se produce el agua, cómo los piuranos saben de dónde se produce el agua, y cómo mucho del buró científico o de las oficinas oficiales en el centralismo que es Lima, no saben cómo, muchas veces, ni cómo se produce el agua, y cómo los científicos deben explicarle o deben hacerse estos infográficos para explicarle al ciudadano común y corriente de dónde viene esa agua y lo importante que es este recurso tan para la vida, ¿no? Sigamos. ¿Cómo vemos los periodistas y comunicadores a la ciencia? ¿O cómo vemos a los investigadores y científicos? Muchos dicen, siempre los observamos que están en reuniones muy herméticas,
muy cerradas, donde jamás entra el periodismo, inaccesibles a los periodistas, muchas veces por el temor a que el periodista les dañe las informaciones, ¿no? Los vemos siempre alejados de quienes los necesitan, de las grandes poblaciones, cuando los intereses económicos dañan incluso procesos y modelos de desarrollo de sus comunidades, ¿no? Y hasta los vemos como cómplices cuando se quedan callados, ¿no? La siguiente. Esa es el parte de la portada del milagro del agua de antes. Pero vayan viéndola así nomás. El periodista, como intermediario entre ustedes, los investigadores, y el científico y el público, juega un papel casi de intérprete, ¿no? Su misión primero es decodificar ese lenguaje. ¿Cómo hacerlo para entregarlo a una población? Porque nuestro público, quiero que lo entiendan, es heterogéneo. Desde el que compra el periódico, en el puesto de la esquina, un comerciante, hasta los científicos e investigadores y los medios oficiales, ¿no? Entonces, hay que codificar ese lenguaje a veces enredado para comunicarle a un público amplio, al ciudadano de a pie, al productor, los resultados de esos trabajos que ustedes hacen y que les demoran quizás años, hasta décadas, que incluso a veces no las entendemos y se las hacemos en pasillas más apetecibles para nuestro público lector. La siguiente. La siguiente. Un periodista que cubre temas científicos y que quiere llegar a ese público porque sabe que es importante lo que ustedes están diciendo, los investigadores están diciendo, muchas veces tiene que armarse de paciencia, debe ser astuto, creativo, imaginativo, arriesgado, tenaz y estar buscando siempre a los amigos. Fidel es uno de nuestros referentes cuando nosotros queremos que nos explique un tema, ¿no? Además que hay credibilidad. Algunas veces las fuentes son emotivas y nos conectan de inmediato con el tema que están presentando. Y si esto no sucede, entonces somos nosotros mismos quienes debemos buscar esa conexión. Pues si el tema no nos llega a nosotros, no nos toca, no podremos tocar a nadie más con ese tema, ¿no? Es el lenguaje que se está usando. Para ello, el periodista tiene que tener una capacidad de resumen y adentrarse en el tema hasta manejarlo con relativa profundidad. Hoy día justo conversábamos con Hugo Fano sobre los temas y los problemas que existen entre los periodistas y los investigadores y científicos. Sin embargo, cuando no hay esa profundidad, cuando no hay ese conocimiento, eso les implica riesgos sobre todo para los investigadores, ¿no? Tales como no contar con con los resultados del trabajo científico, también podemos tergiversarles la información, ¿no? O el trabajo científico, y también siempre el periodista, como también los científicos, corren el riesgo de crear espectacularidad, ¿no? Para que atraiga a los lectores, ya que no conocemos a fondo el tema, malinterpretar la información por no entender lo que ustedes han realizado, ¿no? Sigue el siguiente. En algunos casos se corre el riesgo de magnificar incluso al científico, al investigador, y mostrarlo como un superdotado, cuando no lo es incluso, ¿no? Sobredimensionando el personaje. Para nosotros los periodistas, dice, se vende mucho más también. Estoy diciendo de los dos lados, no quiero hacerlo a ustedes. Y se construye toda una historia de héroes y estrellas al estilo Hollywood, desconociéndose la inmensa cantidad de trabajo que la investigación les implicó a ustedes, ¿no? En otros casos, el periodista le resta importancia a la investigación por la premura que le piden los jefes de redacción o los editores, ¿no? Están atrás, llaman la noticia, tiene que salir, ponme un buen titular, y cómo eso todo va tergiversando el informe final, ¿no? El periodista debe estar atento e indagar con otras fuentes y asegurarse
que el trabajo a divulgar es serio y no un estudio a la ligera, cuya divulgación puede perjudicar no solamente al medio, sino también a la comunidad en general, si es un tema que ustedes han estudiado y que su fin es justamente para beneficio de la comunidad. El científico y el periodista, sin embargo, manejan una lógica diferente del tiempo. Mientras el periodista debe entregar un informe con premura debido al proceso de producción del